Lucas 2, verso 4, amén. Lucas 2, verso 4. Gloria a Dios. Vamos a leer del 4 al 17, ¿sí? Lucas 2, verso 4 al 17 dice así: Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, y que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Amén. Vamos a orar, amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, venimos, Señor, ante tu presencia, Dios, porque queremos, Señor, aprender más de ti, Señor. Queremos pedirte que nos hables, Señor, con tu palabra. Anhelamos, Señor, ser dirigidos, ser guiados, y que podamos descubrir, Señor, lo que significó, Señor, realmente este nacimiento, Padre, de Jesucristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Espíritu Santo, toma este lugar, Señor, y que tú, Señor, trates con los corazones y las personas, Señor, que van a escuchar este mensaje, Señor, y de los que estamos aquí presentes. En el nombre de Jesús, amén. Pueden ocupar su lugar, amén, los que están aquí. El mensaje que quiero compartirles hoy se llama un nacimiento glorioso. Un nacimiento glorioso. Realmente fue glorioso el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Sabemos que la noticia en sí no recae en el nacimiento solamente, porque sabemos que nacen niños todos los días, ¿verdad? Cuando estábamos ahí en el hospital central, mi esposa y yo, pues ahí parecía maquiladora de bebés, ¿verdad? Salían niños, cada minuto, cada 30 minutos, salían hasta 30 niños ahí del hospital. Había 30, 40 camas ahí de mujeres embarazadas. Entonces, la gran noticia no es pues que hubo un nacimiento, porque nacimientos hay por donde sea. También a veces damos mucha importancia, o de más importancia, a que Jesús nació de tal o cual forma, que nació en un pesebre, que estaba ahí en un establo. Pero también sabemos que hay casos de nacimientos o de alumbramientos que son en circunstancias difíciles, ¿verdad? Entonces también hay muchos casos de nacimientos que son espontáneos, de gente que no se alivia o no da luz, más bien dicho, en un hospital. Entonces, más que la importancia de un nacimiento y de la forma en la que Jesús nació, lo importante es quién fue quien nació. Hemos leído por mucho tiempo
estas citas, inclusive hay cantos que se han compuesto en relación al nacimiento de Jesús, pero a veces no nos damos cuenta de la importancia que tuvo esto. Y también aquí podemos ver las reacciones que hubo en los pastores, en los ángeles, a raíz de enterarse de este nacimiento. Entonces, vamos a ver qué nos revela el nacimiento de Jesús. Lo primero que podemos ver aquí que se revela es que este acontecimiento fue una gran noticia. En el verso 10 de este mismo capítulo 2 dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Aquí podemos ver que no fue cualquier nacimiento, sino que un ángel aparece a estos pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche, cuidando a sus rebaños. Vemos que este ángel da este aviso y lo hace de una manera muy sorprendente, y diciendo, revelando que es una buena noticia, es una gran noticia. Entonces, ¿a quién no le gusta escuchar buenas noticias? Pues a todos, ¿no? ¿Sí? Que te vamos a aumentar el sueldo, o que te vamos a subir de puesto, o que llega el marido, ¿qué crees? Pues conseguí un trabajo, me van a pagar el doble, y todo eso son buenas noticias que nos dan cierta alegría. Cuando te dicen que sí en el trabajo después de una entrevista, pues es una gran noticia, y todo eso nos provoca gozo, nos provoca alegría. Pero esta noticia que da el ángel, la da como la noticia más importante revelada a los hombres. O sea, esto sería, podríamos decirlo, una super noticia, o un notición, o la mejor noticia de todas aquellas noticias que pudiéramos recibir. Estas son las mejores noticias, y son noticias grandes, porque son noticias alegres. Y aquí dice que esta noticia iba a ser una noticia de gran gozo. Significa que no iba a ser cualquier alegría, sino que iba a ser algo que iba a superar, ¿sí?, cualquier otra noticia en cuestión de reacción, de felicidad. Esta noticia era la mejor porque Jesucristo venía a nacer, y Él derrotaría el sufrimiento, derrotaría la muerte, derrotaría el pecado, derrotaría la enfermedad. Entonces esto sí que es una notición, ¿no? Más que te suban el sueldo, más que abrir un regalo de Navidad, ¿verdad?, y darnos cuenta que hay ahí. Esto de verdad es una noticia, y es una gran noticia para todos. Es una noticia universal. Todos necesitan saber esta noticia, que Dios vino a hacerse hombre. De hecho, el ángel dice: estas son nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Son buenas noticias para los hombres, ¿sí? Más que para los ángeles, más que para el cielo. Son noticias buenas para los habitantes de la tierra. Son buenas noticias para todos nosotros. Y vean cómo el ángel estaba alegre. O sea, decía: ya la hicieron, ¿verdad?, los seres humanos. Ya hay ahí el Hijo de Dios. Dios mismo se hizo hombre, y ya hay esperanza. También aquí este acontecimiento nos revela que vino un Salvador, y ese es el notición. La noticia es que viene un Salvador, pero ¿Salvador de qué? ¿Sí? ¿Salvador de qué? Nosotros nos podíamos alegrar cuando estábamos en la escuela, ¿no?, que nos hacían una pregunta:
y sonaba el timbre o la chicharra. Y dice, te salvó, te salvó el timbre, te salvó la campana, te salvó. Y bien contentos, pues porque ya no nos tocó responder, nos salvó. Y ese tipo de salvación nos daba alegría, ¿sí? Nos daba alegría que el maestro no nos preguntara. Y hay muchas cosas o situaciones de las cuales nosotros nos hemos salvado y hemos sentido alegría, ¿verdad? Esa vez que, no sé, te decían, va a haber examen, llegabas al examen, no habías estudiado y de repente no llegaba el profe, ¿verdad? Nos salvamos. Bueno, pero aquí esta salvación sobrepasa cualquier tipo de salvación, porque esta salvación es del castigo por nuestros pecados. La palabra de Dios dice que nosotros merecemos el infierno, que nosotros somos personas malas, pecamos, robamos, mentimos, hacemos cosas desagradables a Dios, odiamos, guardamos rencor, hacemos maldades, y la Biblia dice que todos nosotros merecemos estar destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, y que necesitamos la salvación, porque la práctica de nuestros pecados nos lleva a vivir eternamente en el lago de fuego. Dice la palabra de Dios que todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego. La Biblia dice que los maldicientes, ¿sí?, los que dicen malas palabras, van a ser lanzados al lago de fuego. La Biblia dice que los borrachos, la Biblia dice que los incrédulos, los mentirosos, dice que tienen su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces yo creo que a nadie nos gustaría quemarnos, y si quisiéramos hacer la prueba, pues basta comprender un cerillito y tratar de quemarnos y verán lo que duele. Pues ese es el castigo que nosotros merecemos por nuestro pecado. Entonces Jesús viene a salvarnos de ese castigo. ¿Cómo viene a salvarnos de este castigo? Pues al venir a nacer como hombre, Él iba a ser crucificado y Dios derramaría toda su ira sobre Él, en vez de derramarla sobre nosotros, porque Él es un Dios santo y un juez justo, que Él no da por inocente al culpable, y nosotros siendo culpables merecíamos el juicio de Dios. La copa de la ira de Dios es derramada en su Hijo Jesucristo en la cruz, y todo el sufrimiento que nosotros íbamos a tener en el infierno eternamente es depositado sobre este hombre que nació de la Virgen María, y Él muere por nosotros y Él es el Salvador. Entonces imagínate poder comprender esto. Dios me salvó del infierno, Dios me salvó de una muerte eterna, Dios me salvó del castigo eterno en el lago de fuego. Entonces esto sí realmente que es una gran noticia. Dice la palabra de Dios que este Salvador, Jesús, es Cristo el Señor. Cristo significa ungido de Dios para una misión. Entonces Dios envía a Jesucristo lleno del Dios mismo, siendo el Dios mismo, y es ungido para traer salvación. La misión de Jesús era pues salvar. A veces pensamos que Dios nos quiere mandar al infierno, nos quiere castigar, pero la palabra de Dios dice que Dios envió a Jesucristo al mundo para salvar al mundo. Dice, no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Entonces, aquí podemos ver cómo ahora por fin un hombre, ¿sí?, Cristo, lleno de Dios, iba a poder cumplir esta misión que Dios le encargó, una misión realmente importante e imposible para cada uno de nosotros. Él iba a tomar nuestro lugar. Él iba a hacer lo que desde Adán no se había podido hacer: obedecer a Dios, ser fiel a Dios, vencer el pecado, ¿sí?, ser fiel hasta la muerte.
Luego dice que este Jesús sería el Señor, es decir, que Él viene con poder y con autoridad para vencer, para salvar y para reinar. ¿Se fijan qué importante es el nacimiento de Cristo? O sea, no es cualquier cosa. No es solamente, ya viene la Navidad, ¿verdad? Regalos, ¿sí? Ay, qué padre, a ver qué van a regalar. Vamos a poner el arbolito, vamos a poner... Todo esto que nosotros hacemos significa cosas. Usamos luces porque sabemos que Jesús es la luz del mundo. Nos hacemos regalos, celebramos con regalos porque recordamos que Dios nos regaló a su Hijo Jesucristo. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí?, que envió a su Hijo. Él nos dio a su Hijo, ¿sí? Él fue el regalo más grande. Cuando Jesús iba a nacer, hubo algunos acontecimientos, algunos sucesos que marcaron su llegada a este mundo. Por ejemplo, uno de ellos fue que no había lugar para ellos en el mesón. No encontraron lugar José y María. María con Jesús en su vientre no encontraron lugar donde posar. En aquel tiempo se utilizaban los mesones, que eran como los hoteles de paso, ¿no? Donde la gente que viajaba por días llegaba y se hospedaba ahí, se les daba comida y se les daba hospedaje. Pero no se encontró lugar para ellos. Aquí la pregunta sería, ¿hay lugar para Dios en nuestra vida? Un lugar importante, tan importante que nosotros podamos tener ese entendimiento de la grandeza que es el que Jesús haya venido a morir por nosotros, de lo que significa la salvación, de lo que significa que Él sea el Cristo, que Él sea el Señor y que Él sea el Salvador. ¿Qué significó para nosotros los cristianos que hemos entregado nuestra vida el nacimiento de Cristo? Pues significó todo. Significó salvación, significó libertad, significó muchas cosas, pero aún así nosotros a veces lo dejamos afuera. ¿Cómo lo dejamos afuera? Lo dejamos afuera cuando no le damos prioridad. Lo dejamos afuera cuando nosotros le damos más valor a nuestras actividades que lo que es de Dios. Porque en ese tiempo Jesús viene, Dios viene a este mundo y no se encuentra lugar en el mundo para Él. Y así sucede. En muchas familias no se encuentra lugar para Dios. Se hace de todo a veces en Navidad, pero nunca se menciona a Dios, nunca se recuerda el nacimiento, o no se lee la escritura, ni siquiera algún versículo de la Biblia, o no se ora, porque simplemente no hay lugar. Cuando Dios viene a este mundo, no había lugar para Él. Yo creo que cuando nosotros entendemos lo que significa la importancia de tener a Jesús como Señor y Salvador, nosotros le damos prioridad. ¿Y cómo demostramos que para nosotros esto es grande o que nosotros entendemos estas cosas, lo que significa? Lo demostramos negándonos a nosotros mismos. Ya no hacemos lo que nosotros queremos, sino hacemos lo que Dios quiere, ¿sí? Si la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de tener comunión y dar prioridad a los hermanos, nosotros vamos a dar prioridad a los hermanos. Si Dios nos revela en su palabra que estudiemos la escritura, nosotros vamos a estudiar la escritura. Si Dios nos revela que debemos de orar, ¿sí?, que debemos de buscarle, nosotros le vamos a dar prioridad a todas estas cosas porque entendemos lo que Dios hizo al enviar a Jesús. Entendemos qué importante es, o sea, es algo que nos liberó del pecado, que nos libró de la muerte, que nos salvó de una condenación eterna, que nos salvó del pecado. Entonces Jesús, aunque vino a salvarnos, nosotros en ocasiones no lo hacemos parte de nuestra vida. Fíjense, en Apocalipsis 3:20 habla un mensaje a la iglesia Laodicea. Y fíjense lo que Jesús le está diciendo a su iglesia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, Jesús se encuentra afuera de las vidas de las personas, de su iglesia.
Porque este mensaje sí lo utilizamos mucho para la gente que no tiene a Cristo en su corazón, que no reina Dios y que no ha alcanzado la salvación. Pero en realidad este es un mensaje de Dios para su iglesia, para la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia que estamos viviendo actualmente. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea, Jesús está diciendo, ábreme, ábreme. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y aquí vemos algunos detalles. Primero, que Jesús está afuera, ¿sí? Lo tenemos afuera de nuestros planes, de nuestras actividades, de nuestras metas. Segundo, que no escuchamos la voz de Dios. Por eso dice, si alguno oye mi voz, que Jesucristo está diciendo, oye, déjame ser parte, ¿verdad? Déjame entrar en tu vida, déjame ser el primer lugar en tu vida. Y si tú escuchas y abres la puerta, dice, entonces yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Yo entraré a él, ¿sí? Yo voy a cenar con él, yo voy a poner la mesa, yo voy a tomar la decisión y él va a colaborar conmigo. No al revés, que queremos que Dios colabore con nosotros, que queremos que Dios sea partícipe de nosotros, cuando somos nosotros los que debemos de ser partícipes o colaboradores de Dios. La Biblia nos habla que somos colaboradores. Pero ¿qué es lo que nos hace tener a Dios, a ese gran Salvador, y tener en poco todo lo que Él ha hecho por nosotros, de tal manera que lo tenemos fuera de nuestras vidas? Bueno, pues en el verso 17 en delante dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Muchas veces pensamos, no, es que yo estoy bien. En la manera en la que yo hago las cosas estoy bien. Y ahí estamos siendo sabios en nuestra propia opinión, diciendo, es que yo ya no necesito más. Yo con eso me conformo, ¿verdad? Dice, tú dices, yo soy rico. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. A veces nos ofendemos por la manera en la que se nos predica, pero fíjese lo que Jesús le está diciendo a la iglesia actual. Le dice, tú te sientes rico, tienes tecnología, tienes internet, tienes todas las facilidades tecnológicas, tienes ropa, tienes comida, tienes casa, tienes vehículo, tienes negocio, y tú piensas que eres rico y que ya no tienes necesidad de mí. Dice Dios, tú dices, soy rico y me he enriquecido. Dice, pero no sabes, eso es lo más tremendo, que no sabemos, ¿verdad? No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No sabes que tú eres todo esto, porque dice Jesús, porque falto yo en tu vida, falto yo en tus planes, falto yo en tu corazón, falto yo en tu familia, falto yo en tu negocio, en tu casa, falto yo. Entonces, dice Jesús, por tanto, yo te aconsejo que de mí, digan de mí, dice el Señor Jesús, compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Qué tremendo, ¿eh? O sea, está diciendo, está ciego, porque tu riqueza, lo que tú dices que es riqueza, es pobreza. Lo que tú dices que te hace sentir mejor es lo peor. Dice, por lo tanto, de mí, ven y compra de mí, ven y conoce de mí, dice el Señor. ¿Sí? No de ti, de lo que tú piensas, de tu opinión. Lo primero que Dios nos pide en su palabra, cuando queremos seguirle, Jesucristo dijo, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y eso es lo más difícil. Esa es la diferencia entre seguir a Dios y no seguir a Dios. En aceptar la salvación y no tenerla. Esa es la diferencia. Es ahí donde Dios nos mete ahí. Decide si tú vas a seguir tu propia vida
o si vas a seguir la mía. ¿Por qué Dios nos pide negarnos a nosotros mismos? Porque nosotros seguimos el camino de Adán. Y cuando Jesús viene a este mundo, Dios quiere que sigamos el camino de Jesús, el ejemplo de Jesús. Todo lo que nosotros queremos y deseamos, soñamos, anhelamos, ¿sí?, está pervertido, es corrupto, está cimentado en el egoísmo, está cimentado en mi propia voluntad, es un destino de autodestrucción. Pero cuando seguimos a Jesús, entonces empezamos a hacer como Dios quiso que fuéramos desde un principio, como Dios planeó todo y creó a Adán y a Eva antes de que ellos cayeran. Entonces viene Jesús y dice: síganme, ¿verdad? Lleven mi yugo sobre ustedes y síganme. Entonces esto es muy importante. Nosotros tenemos que hacer de Dios nuestra prioridad y tenemos que entender que Jesucristo vino a salvar y a solucionar todas las cosas de tal manera que va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva, y que todo esto va a ser pasajero y que las cosas según la Biblia no van a mejorar. Según la Biblia va a haber más pandemia, según la Biblia va a haber terremotos más fuertes, va a haber cosas tremendas. Dice la palabra de Dios que aún los hombres van a querer morir, van a querer quitarse la vida. O sea, lo que viene son cosas más fuertes. Entonces nosotros tenemos que poner nuestra mirada en lo eterno, menospreciar esta vida y seguir a Jesús. Ahora vamos a ver tan importante que fue esta noticia, que vamos a ver aquí cuál fue la reacción en el cielo y en la tierra al conocer del nacimiento de Jesús. La reacción fue una reacción de suma importancia. O sea, el acontecimiento del nacimiento de Jesucristo fue lo mejor que pudo haber sucedido. Dice: en la tierra los pastores fueron apresuradamente a conocer a Jesús después de conocer la noticia. Vamos a ver esta reacción en el verso 15 de Lucas 2. Dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Pero vean la reacción que tuvieron los pastores. Ellos no dijeron: no, pues es que estoy cuidando las ovejitas, ¿verdad? Estoy trabajando, es muy noche, ¿sí? Pues ¿cómo a esta hora se le ocurren hacer? Ellos no dijeron eso. Ellos dejaron todo lo que estaban haciendo y dice que se fueron apresuradamente. ¿Saben por qué? Porque ellos sabían lo que significaba el nacimiento del Mesías. Nosotros a veces no sabemos lo que significa, de la que Dios nos libró a través de Jesús, ¿verdad? Del sufrimiento. Simplemente, ¿dónde estaríamos ahorita? Algunos tal vez estaríamos muertos. Yo estoy sorprendido de mis compañeros de trabajo en la policía y estuve revisando los que han muerto, muchos de muertes violentas, y son más de 10. Digo, qué tremendo, muchos de ellos fueron mis compañeros. Tal vez yo estaría muerto, ¿sí?, si no tuviera a Cristo. Tal vez estaríamos, no sé, separados, divorciados, algunos que estamos casados. Estaríamos bien mal. Pero vean, viene Jesús a nuestra vida y nos evita el dolor, nos evita muchas cosas, nos evita el sufrimiento, y aún viene y restaura nuestras familias, restaura nuestras relaciones y viene a hacer cosas maravillosas, ¿sí? Y lo hizo con la mujer samaritana, que había tenido como 5 familias, ¿verdad? Y lo hizo con cada uno de nosotros. Pues cómo no iban a tener esta reacción los pastores si ellos sabían lo que significaba esto. En el cielo, ¿qué reacción hubo en el cielo? Dice en el verso 13: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían:
gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Fíjense cómo ellos se gozan por algo que iba a traer beneficio a la tierra. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron, pasemos, ya, vamos para allá. Pero vean, está el ángel diciendo, les traigo nuevas de gran gozo para el pueblo, para los hombres. ¿Sí? Os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces todo el cielo se goza y aparecen multitudes de ángeles cantando gloria a Dios en las alturas. Empiezan ellos por algo que iba a traer un beneficio a los hombres. ¿Sí? Entonces, como conclusión, la noticia de este nacimiento atrajo la gloria del Señor, atrajo el cielo a la tierra. Nosotros tenemos que vivir en esa gloria, tenemos que darle la importancia a esto. Vean lo que dice en el verso 9. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. ¿Y qué sucedió? La gloria del Señor los rodeó de resplandor. Era una gloria sobrenatural. O sea, era el cielo en la tierra, imagínate. Fueron resplandecidos. Dice, y tuvieron gran temor. La gloria del Señor significa lo que Dios es, los atributos de Dios. La gloria del Señor es que Él sana, que Él salva, que Él liberta. La gloria del Señor es el poder de Dios, es lo sobrenatural para nosotros. Para Dios es natural. Entonces, ahora nosotros debemos de vivir según la gloria de Dios. Nosotros tenemos que vivir en esa gloria y no temer orar por las personas, no temer imponer manos, no temer servirle, no temer predicar, no temer hacer discípulos. Jesucristo hizo todo esto, estaba lleno de Dios, el Cristo, y ahora Él nos envía a nosotros. Nosotros no debemos de temer, mucho menos avergonzarnos. El apóstol Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La gente en el mundo se avergüenza al traer una Biblia o al vernos con una Biblia, se avergüenza, pero no se dan cuenta que esta palabra ha traído liberación, que ha transformado a las personas, a sicarios, a delincuentes, a drogadictos, a prostitutas, a mentirosos, a ladrones, a homicidas. Entonces, ¿cómo nos vamos a avergonzar de esto? ¿Cómo nos vamos a avergonzar de anunciar esto? Pero vayamos a algo más práctico. No tengamos temor de negarnos a nosotros mismos. Decir, no, pero es que si dejo de hacer esto, no sé, me va a faltar esto, ¿no? No, pero es que si voy. No, pero no temas negarte a ti mismo. No temas darle prioridad a Dios. Busca la gloria de Dios. No temas menospreciar este mundo. Mucha gente no se acerca a Dios porque dice, se van a burlar de mí. No me la voy a acabar. ¿Sí? Me van a cerrar las puertas, voy a perder mi trabajo, voy a perder amigos, etc. Dios trajo el cielo aquí. Dios nos trajo el cielo aquí en Jesús. Qué hermoso es esto, ¿eh? Entonces yo les invito a que le demos importancia, porque este nacimiento fue un nacimiento glorioso, fue un nacimiento que trajo mucha bendición, que abrió las puertas de los cielos, y que de ahora en adelante cualquiera que se arrepienta
puede recibir la salvación. Y si algo podemos comprobar es que no podemos ser fieles a Dios, pero lo más tremendo es que Jesucristo lo hizo en lugar de nosotros. Eso es lo más glorioso. Que nosotros seguimos fallando, pero Jesucristo, en lugar de nosotros, vivió en santidad. De tal manera que Dios nos ve como si nosotros fuéramos Jesús. Dios vio a Jesús como si fuésemos nosotros y le dio con todo para ahora vernos a nosotros como Jesús. Y eso es lo más maravilloso. Entonces yo lo que les quiero invitar es que le demos la importancia a la salvación, la importancia que es, ¿sí? ¿Cómo se lo vamos a dar? Pues le vamos a dar prioridad a Dios, ¿sí? Le vamos a servir.